Aleluya, mis hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que esta semana que ha pasado ha sido una semana de muchas luchas para algunos, donde hemos tenido que estar siempre fijando nuestra mirada en Cristo en todo momento, donde de repente ha sido una semana donde algunos han pasado enfermedad, algunos han tenido de repente con sus seres queridos, han sufrido algunos accidentes. Pero Dios ha seguido ahí con nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que Él nunca nos va a dejar. Cantemos un coro el cual nos dice que en todo momento fijemos nuestra mirada en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. Así es, Señor. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Aleluya. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Aleluya. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo tengo.
Fijemos nuestros ojos en Cristo. Sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles. El cristianismo no es que siempre nos va a ir todo bien, mis hermanos, pero sí sabemos y confiamos que Él está con nosotros. Oremos en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has cuidado. Tú nos has dado un día más de vida. Señor, gracias por eso. Gracias, Señor, por el aire que nos das. Gracias, Señor, porque durante esta semana, de repente de dificultad, donde hemos aprendido, Señor, a ser consolados, donde hemos aprendido, Señor, sobre tu fidelidad. Gracias por eso. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, en especial por las peticiones de oración que tenemos, Señor, en esta lista, Señor. Por nuestra hermana Claudina, Señor, sea. Su cuerpecito sigue, Señor, restaurando cada día. Sigue cuidando, Señor, de ella, restableciendo la área donde ha sido, Señor, de repente lastimada. Que las medicinas, Señor, sigan ayudándole. Cualquier, Señor, frotación, cualquier, Señor, venda que ella se pueda poner, Señor, ayúdala, Señor, a que cada día esa zona se siga restaurando. También, Señor, por su esposo, sigue dándoles esa tranquilidad, su salud, Señor, sigan cuidándolo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Oro en general también, Señor, por las personas ancianas, las cuales, Señor, cada año que pasa se debilitan más. Pero sabemos, Señor, que cuando nosotros estemos en el cielo, ahí ya no va a haber dolor, Señor. Te doy gracias también, Padre Santo, porque has seguido tocando, Señor, la vida de mi hermana María, donde ella ha estado también con dolores de huesos, pero ha ido mejorando cada día. Sabemos que en el frío que ya va a comenzar un poco más fuerte cada día, tenemos que abrigarnos más y ayúdanos a soportar lo que viene, Señor, más adelante. El clima, Señor, de aquí es un poco frío, pero también sabemos, Señor, que tú nos puedes cobijar, Señor. Y gracias porque tenemos una casa donde podemos estar. Oro por las personas que de repente pasan frío. Si nosotros tenemos una fresada o algo que regalar a alguien que nos pida, que nada nos detenga en hacerlo, Señor. Te pido también, Señor, y te doy gracias en esta oportunidad por lo que hiciste en esta semana. Por, Señor, la persona que estuvo delicada de salud, la cual estuvo con su hijito en su vientre. Ella tomó, Señor, esta opción de agradecer a toda la iglesia, a todos los que oraron por ella. Priscila, Señor, oró y dio gracias. Y al escuchar su oración dijo que tú hiciste un milagro y lo sigues haciendo, Señor. Gracias por eso. Sigo orando también, Señor, por mi hermana Lidia. Ella me pidió oración por su esposo. Que tú puedas, Señor, cuidar de él. Su enfermedad que él pueda tener en este momento. Tú puedas tocar su vida. Cuida de su familia, Señor. Dale las respuestas necesarias, Señor, en este momento. Por el esposo de mi hermana Úrsula, donde todavía no ha sido llamado para ser de repente intervenido en su vista, pero cuando él sea llamado para que pueda realizarse esta operación, guía las manos del doctor, Señor. También te pido, Señor, por mi hermana Esther, que sigas cuidando a ella, Señor, de su vida, de lo que ella hace en su casa, cómo ella da al ojo, Señor, o cuida también, Señor, de sus seres queridos. Te pido por mi hermana Magdalena, que sigas cuidándola también, del dolor que ella pueda tener en su espalda. Te pido por la coronela Cecilia Bamonde, Señor. Usted sabe, Señor, que cuando un padre está triste, una madre de repente pasa dificultades, como hijos nos ponemos tristes, pero sabemos también que tú cuidas de cada uno de ellos. Te pido por mi hermano Domingo, por el trabajo que él tiene, sigue proveyéndole, Señor, lo justo y necesario, y también así pueda proveer a su familia. Cuídalo, Señor, en medio de todo lo que está pasando. Sabemos que algunos tenemos que salir a trabajar en la
calle. Protégenos, Señor. Cuida, Señor, de la hermana Lolita, que ella trabaja en las noches. Sigue cuidando de ella, Padre Santo. En el trabajo que ella realiza, Señor, donde el cuerpo no está acostumbrado a veces a trabajar de noche, pero ella trabaja en ese turno. Cuida, Señor, en la área que ella se desempeña. Por nuestro hermano René, por la casita que él tiene y sigue arreglando, Señor, que adquirió. Tu, Señor, provéele, Señor, para que él pueda tener su casa propia. Por su familia en general, por la Leslie que está trabajando también sábados y domingos. Tu, Señor, al venir a ella de ese trabajo, también, Señor, le puedas cuidar. Pero sobre todo que no se aparte, Señor, de ti y que te dé el tiempo necesario. Como también Angélica, te pido por su vida. Te pido por la vida de cada niño, Señor, en especial que tengo en mi mente en este momento. Que tú los cuides, Señor. Te pido también, Señor, que sigas cuidando de la iglesia en general. Por los mayores Vargas, en el lugar que ellos están en su casita ahí, Señor. Que sigas protegiendo, Señor. Ahora que viene el frío, Señor, cuida más, Señor, de las personas de edad, Señor. Señor, que puedan tener, Señor, no tanto frío como a veces puede tener, Señor, una persona. Hasta yo a veces tengo un poco de frío y me pregunto siempre cómo la pasarán algunos, Señor, que no tienen de repente una fresada o una cama. Cuida de ellos. Pido también por la iglesia en general, por las personas que en este momento de repente están en un hospital y donde están pidiendo, Señor, ayuda. Si nosotros sabemos de alguien, Señora, muéstranos, Señor, también para poder ayudar. Gracias, Señor, porque al levantar peticiones de oración sabemos que tú nos escuchas. Gracias porque al permitir por medio de este medio podemos orar y podemos tener la certeza, Señor, que va a ser contestada nuestras oraciones en tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo no dar gracias a Dios por las oraciones contestadas? Nuestra hermana Priscila fue una de las oraciones contestadas. Cómo Dios hizo un milagro a través de su vida. Ella estaba embarazada, estaba con el problema de COVID, pero Dios obró, ¿verdad? Y como sigue obrando seguro al poder cada uno de nosotros orar. Esto es nuestra lista de oraciones, donde cada día vamos a seguir de repente poniendo alguna otra petición de oración. Me la pueden escribir y vamos a estar orando. Como también cuando sea contestada la oración, usted me escribe, teniente, ha sido contestada la oración, y lo puede sacar de la lista, para poder así también dar oraciones de agradecimiento. Yo doy gracias a Dios por mi vida, gracias a Dios por cada uno de mis hermanos de Lobeal. Como les dije, una iglesia que no ora no es una iglesia fuerte. La oración va a fortalecer a la iglesia en todo tiempo, mis hermanos. Tanto la palabra de Dios como la oración son fundamentales para un cristiano, para que en todo momento siga firme en este tiempo que estamos viviendo. Estas son nuestras listas de oraciones, entonces nuestras peticiones de oración, unidos en oración en todo momento. Pasemos a la palabra de Dios. Continuando entonces, mis hermanos, estamos hablando sobre temas sobre la iglesia. La semana pasada vimos que el propósito de la iglesia es glorificar el nombre de Dios. Eso es el propósito aquí en la tierra de la iglesia. Hoy vamos a ver 3 verdades sobre la iglesia. Pero para eso tenemos que saber quiénes pertenecen a la iglesia de Cristo. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia de Cristo? Pertenecen a la iglesia de Cristo todas las personas que han creído en Jesús y se han arrepentido y han sido lavadas en la sangre del Cordero. No estoy diciendo en la sangre que nosotros nos vamos a echar sangre ni nada de eso. Simplemente que cuando Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, nosotros si creemos en ese sacrificio, que Él resucitó al tercer día, estamos siendo ya lavados en la sangre del Cordero. Y ahí nosotros nacemos de nuevo. Todas estas personas que creen en Jesucristo son partes de la iglesia de Cristo. Entonces vamos a leer en Mateo. Les invito a leer en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16,
versículo 28. Mateo 16, versículo 28, perdón, 18 nos dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús le estaba diciendo a Pedro una verdad de lo que iba a venir más adelante, una profecía de lo que él de repente ni entendía en ese momento. Dice así, y sobre esta roca, sobre Jesús mismo dijo, edificaré mi iglesia. Aquí aparece por primera vez la palabra iglesia. Pedro se sorprendió, si nos vemos y leemos los versículos anteriores, cuando Jesús le dice, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre. Dios mismo le había revelado a Pedro. Él se sorprendió de lo que dijo, porque no sabía que era una iglesia en ese momento. Entonces, nosotros, al saber que Cristo es quien le dijo esto a Pedro sobre la iglesia, es por lo que iba a venir más adelante. La primera verdad que hoy vamos a ver es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde nos dice esto? Busquemos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice así, la segunda parte de este versículo dice así, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos que tener claro esto, mis hermanos. Por ejemplo, el cerebro en el cual nosotros tenemos el cerebro que está obviamente en nuestra cabeza, es quien nos dice las acciones que tenemos que hacer. Si en este momento yo quiero levantar mi mano, yo no puedo levantar mi mano hasta que mi cerebro lo diga, y mi cerebro lo va a hacer. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia, ustedes saben, obviamente, son todas las personas que han creído en Jesucristo y nuestro cuerpo es la iglesia de Cristo. Entonces se compara al cuerpo como la iglesia de Cristo. Pero quien nos dirige a nosotros es Cristo. Nuestra cabeza siempre va a ser Cristo. Por ejemplo, si yo estoy cerca de un puente y si yo doy un paso más, me puedo caer del puente. Mi cabeza, mi cerebro me dice, no des un paso más porque vas a sufrir consecuencias, te va a pasar algo. Si yo obedezco a mi cerebro, bien, no va a pasar a mayores. Pero si no lo obedezco, pasa a mayores. Algo así es parecido con nosotros. Cuando alguna denominación, cuando algún hermano que está dentro de la iglesia no obedece a lo que Cristo dice, ¿y qué me vas y me pueden preguntar a qué no obedezco? A lo que la palabra del Señor ya nos dejó estipulado para poder seguir como es una iglesia. Ahí las consecuencias las vas a tomar tú. Pero si obedeces, obviamente no va a haber consecuencias. Entonces, mis hermanos, si alguien no obedece a las órdenes de Cristo, no es parte del cuerpo. Todavía de repente no ha tenido ese encuentro verdadero con Dios. Ese encuentro donde el Señor nos dice qué es lo mejor para nosotros. La primera verdad es que Cristo entonces es la cabeza de la iglesia. La segunda verdad es que Cristo es el Salvador de la iglesia. El mismo versículo, el cual hemos leído hace un momento, dice así. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el Salvador, dice ahí. Él es el Salvador de la iglesia. Mis hermanos, cuando ustedes les pregunten quién te salvó o quién te ayudó a ser salvo, díganle que Cristo. Cristo mismo nos trae a sus pies. Cuando yo expongo la palabra del Señor o un predicador expone la palabra del Señor, así como está allá a veces nosotros cuando predicamos no debemos complicarnos mucho porque si nosotros lo leemos, solo con escuchar lo que Dios nos muestra, les podría decir que muchas personas pueden venir a los pies del Señor. Entonces, mis hermanos,
Es muy importante para nosotros, para mí en especial, cuando yo exponga la palabra del Señor, decirles esto, que el Salvador de la iglesia y el Salvador de cada uno de ustedes es Cristo. Yo no los salvé, mis hermanos. Sus oficiales anteriores que han pasado también, al cual ustedes seguro recuerdan mucho, ellos no les salvaron. Ellos expusieron la palabra del Señor. Gracias a Cristo, ustedes fueron salvados. En la Biblia no existe, mis hermanos, los corredentores. No existe alguien en el cual va a orar por ti y tú vas a ser salvo. No, no existe eso. Si nosotros leemos en primera a Timoteo capítulo 2 versículo 5, primera a Timoteo dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí mismo nos está diciendo la palabra del Señor que no hay personas que van a interceder por nosotros. Solo Cristo intercede por nosotros. Entonces ahora sabemos que el Salvador de la iglesia es Cristo. Nuestro Salvador y único es Jesús hombre. Esa es una de las verdades. Ya tenemos dos verdades. Ahora vamos a pasar a la tercera verdad. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia de Lobeal? ¿Seré yo? ¿Será el comandante, el comisionado, el general? Ya si vamos así de en rango. ¿Quién es el dueño de la iglesia de Lobeal? ¿Quién es el dueño de cada iglesia que hoy nosotros podamos ver? Cristo, otra vez. Cristo es el dueño de la iglesia, porque Él la compró. Él la compró. Cuando tú adquieres algo, una vivienda, algo, tú la compras con tu dinero, ¿verdad? En este caso, Cristo hizo una compra. Por eso Él es el dueño de la iglesia. Si nosotros buscamos en Hechos, capítulo 20, versículo 28, vayamos entonces a la palabra del Señor en Hechos, capítulo 20, versículo 28, nos dice cómo Cristo compró la iglesia. Dice así, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. ¿A quién les está diciendo? Obviamente les está diciendo, en este caso nosotros como oficiales, obispos, nosotros podríamos ser como oficiales. Y por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño, o sea, por las ovejas, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó. Otra versión dice, el cual él compró por su propia sangre. Él la compró con su propia sangre. Aquí hay una instrucción para, obviamente, los oficiales en general, para cualquier pastor que esté a cargo de una iglesia, que es muy importante, así como dice también en 1 Timoteo 4:16, que tenga cuidado de sí mismo, de lo que está enseñando y que persista siempre en enseñar la palabra del Señor. Le está diciendo aquí, entonces, les está diciendo que tengamos cuidado, en este caso a mí, de las ovejas. ¿Cuál es mi función aquí en la iglesia? Es apacentar las ovejas del Señor. Nada es mío, mis hermanos, nada es mío. Todo es de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es quien obviamente salvó a cada uno de ustedes. Y ahora Él me encargó a mí que yo pueda apacentarles. Por eso me hace una recomendación a mí en que debo de cuidar de su rebaño. ¿Y quién es el rebaño? Obviamente son ustedes, mis hermanos. Y eso le dice a todos, a evangelistas, a pastores, que tengan cuidado de lo que predican, de lo que enseñan. Hoy en día se ha olvidado mucho esto. Hay en la epístola a los Hebreos, hay un versículo el cual dice que obedezcan, le está diciendo a las ovejas, que obedezcan a sus pastores, que eso es bueno. Ahora me podrán decir, ¿tenemos que obedecer al pastor en todo? Aquí yo les voy a decir algo muy importante.
tienen que obedecer a sus pastores en todo, sí, siempre y cuando las ordenanzas que sus pastores les dan estén siempre bajo lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Por ejemplo, podemos ver hoy en día cómo la iglesia en algunos lados está aprovechando el pastor en hacer órdenes, en que dame esto y yo te doy esto y todo lo demás, y yo te voy a dar bendición a tu casa si tú me das esto, y las ovejas les creen y comienzan a darles sus cosas. Por eso, mis hermanos, tienen que obedecer a sus pastores en todo lo que el Señor haya dicho en su palabra. Eso es lo que les quería decir para continuar. Entonces, en Hebreos le dice eso, obedezcan a sus pastores en todo, pero viene también para los pastores, dice, porque ellos van a dar cuentas del Señor. Ellos van a dar cuenta, nosotros vamos a dar cuentas al Señor de cada uno de ustedes, de todo lo que yo les he enseñado. Si he preferido hacer otras cosas a no hacer lo que verdaderamente tiene que hacer una iglesia, Dios me va a pedir cuenta. Y ahí sí, como dicen por ahí, patitas, ¿para qué te quiero? Y esto lo tomo yo con mucho temor, con mucho temblor. Cuando yo esté delante de la presencia del Señor, frente al tribunal de Cristo, y Él me diga, ¿por qué trataste así a mi iglesia? Yo te la encargué. ¿Por qué no les enseñaste? Muchos pastores han olvidado eso. Lamentablemente, por eso hoy en día las iglesias están sufriendo mucho. Mi trabajo es apacentarles a ustedes, decirles lo que la Biblia dice. Y a veces lo que dice la Biblia no nos agrada mucho, pero eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Cambiar todo eso malo que tenemos dentro de nosotros y siempre pensar como Cristo quiere. Esas son las tres verdades fundamentales de la iglesia para nosotros después seguir desarrollando otros puntos sobre la iglesia. Cuando tenemos en claro que la iglesia de Cristo son todas las personas que se han arrepentido de sus pecados y que han nacido de nuevo, pertenecen a la iglesia de Cristo porque Él es la cabeza de Cristo. Ahora, o sea que tenemos que obedecer a todo lo que la palabra del Señor nos dice porque es para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque Él es quien salvó a la iglesia. Él es quien te salvó a ti, mi hermano. Él es el Salvador. Y ahora Él compró la iglesia con su sangre. Él es el dueño de la iglesia. Yo no puedo, yo mismo me estoy refiriendo, decirles, ya hermanos, vamos a hacer esto, porque a mí se me ocurrió. No, mis hermanos, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ir siempre a preguntarle a Dios a través de su palabra, ¿qué es lo mejor para la iglesia en estos tiempos? ¿Qué es lo mejor para mis hermanos en medio de toda situación que estamos viviendo? El Señor me dice que ellos sigan creciendo, que en medio de las luchas que podamos tener, que la dificultad, que la enfermedad, que ellos tengan confianza en mí. ¿Y cómo vamos a tener esa confianza? Creciendo cada día espiritualmente a través de su palabra. Esas son las tres verdades sobre la iglesia que en esta oportunidad quería decirles, mis hermanos, y podamos tener siempre en claro que nosotros, los oficiales, Dios nos brindó este hermoso trabajo que yo lo quiero mucho, que es apacentar a sus ovejas. Él me las prestó por un momento, pero mi trabajo es apacentarlas a ustedes siempre a través de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y esta semana que comienza, si así Dios los permite, que sea de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Sigamos orando por la lista que tenemos. Ha habido respuestas y seguirá habiendo respuestas cuando el Señor así lo permita, porque su voluntad es la única que va a permanecer para siempre. Que Dios les bendiga.